Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a la Universidad Externado por ocuparse de darle un lugar, un espacio y un nivel a esta reflexión tan importante, y es el valor del acuerdo de paz a los 5 años de haber sido firmado. Y el valor creo que habla muy bien de lo que es la decisión de una sociedad y de un Estado por darle una salida política a un conflicto armado, social, de muchos años. Yo quisiera, un poco en la lógica del sistema, de la funcionalidad o no del sistema, yo honestamente creo que la unidad está frente a retos muy grandes de esa integralidad, por varias razones. Y voy a tomarme unos minutos, si me lo permiten, y es empezar por lo siguiente. El acuerdo de paz, y esto también hay que hacerlo conciencia, por primera vez en el país incluye en la agenda de la prioridad del Estado la búsqueda de las personas desaparecidas. Forzadamente, y todas aquellas desaparecidas durante las circunstancias asociadas al conflicto. Y esto no es menor, esto no es menor, porque la búsqueda no es solamente exhumar cuerpos, la búsqueda no es solamente tomar muestras a los familiares, la búsqueda no es solamente recibir declaraciones, es todo el proceso, pero sobre todo encontrarlos, encontrarlas. Y eso por primera vez se mete en una agenda pública. Esta inclusión significó, y yo creo que es importante también en esta conmemoración reconocerlo, mencionarlo, que se escucharon a las víctimas en esa mesa de negociación y que se reconoció también por primera vez, la deuda histórica del Estado respecto a la satisfacción del derecho a saber qué pasó y dónde se encuentran miles de personas desaparecidas a lo largo de más de 5 décadas en este país. Desapariciones que se han presentado de manera regular, y esto no lo hemos visto. ¿Qué significa regular? Cuando digo 5 décadas, son 50 años o más. Cada año hay un registro de desaparecidos. Cada año. No hay un solo año que no lo tenga. Esto es vergonzoso para una sociedad y para una responsabilidad del Estado. Pero cada año hay reportes de desapariciones en todo el territorio nacional y por todos los actores. La implementación del mandato de la unidad ha permitido concretar en hechos concretos el reconocimiento antes descrito. Y yo quisiera mencionar solamente algunos de esos elementos de cómo se materializa este reconocimiento, porque uno en el papel puede decir muchas cosas, pero en la práctica no pasar nada. En primer lugar, existe por primera vez también en el país una entidad del Estado, autónoma e independiente, del orden nacional, encargada de ¿qué? De dirigir y coordinar la búsqueda de las personas desaparecidas. Y quiero remarcar esto porque ahí empiezan los desafíos del sistema y de la integralidad. Entonces, cuando a una entidad se le da esta tarea por primera vez de dirigir y coordinar la búsqueda de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, lo que dijo la Corte Constitucional es que esto supone que la unidad debe asumir el papel de dirección en los esfuerzos mancomunados de un conjunto de autoridades para alcanzar un determinado fin, como lo es encontrar a las personas desaparecidas o sus cuerpos. Esta comprensión no se da. O sea, no se siente que hay un Estado que tiene que responder de manera mancomunada a una necesidad de las víctimas. Entonces empezamos a tener tensiones con los mecanismos existentes y para el segundo elemento de este mandato. Esto es extrajudicial. ¿Cómo se habla un mecanismo judicial con un extrajudicial? ¿Cómo hacemos eficiente el esfuerzo del Estado para el objetivo que no es menor? Que es brindar verdad sobre los desaparecidos, sobre su suerte, sobre su paradero,
y sobre todo con un impacto fundamental en términos de convivencia, paz y legitimidad del Estado. Y es aliviar, atender de manera seria, de manera ágil, el sufrimiento de miles de víctimas que siguen buscando a sus seres queridos. Pacho mencionaba el caso de los señores Angulo y Castañeda. Son dos viejitos que fueron secuestrados, que hace 21 años sus familias los estaban buscando y no los lograban encontrar, y que el acuerdo de paz abre un espacio de aporte a la información, de trabajo bajo esta lógica extrajudicial, con el aporte de las FARC, digo, en términos de la comisión de búsqueda y de los que están aportando información como parte de su responsabilidad al suscribir el acuerdo, y es dar información que nos permiten, bajo una hipótesis reducida de encontrarlos, encontramos finalmente un cuerpo. Esto es un impacto que cambia vidas. Acá vino un familiar, aquel mismo que me habló en la audiencia de la Comisión de la Verdad, a decirme: doctora, lo logramos. Y quiero ayudarles, porque quiero que otras personas sientan la tranquilidad que yo estoy sintiendo en este momento. Esto no se comprende. Entonces, volviendo a la institucionalidad, a veces la institucionalidad cree que el protagonista es la institución. Y no es eso. Entonces, ahí hay un desafío grandísimo de poder entender a qué le estamos apostando con la búsqueda. Porque tienes razón, Patricia, esto es una responsabilidad del Estado. Esto no es una responsabilidad de una institución o de dos o de tres, es del Estado en su conjunto. Y ese es el giro que yo creo que tenemos que ir haciendo en la institucionalidad para que realmente sea eficiente. Entonces creo que ahí hay un avance muy importante, pero también un reto de poder entender y comprender cómo se articula el Estado con mandatos distintos, pero en un objetivo común. Con roles distintos, pero con un objetivo común. Yo no quiero abusar, pero sí quiero dejar algo que me parece importante, y es un poco como una tarea tan enorme como es la búsqueda de los desaparecidos, que implica una deuda histórica del Estado, también ha avanzado en estos, todo el mundo habla de 5 años de la firma del acuerdo, pero no del funcionamiento del sistema, no necesariamente. Y yo creo que esto es importante destacarlo porque, como lo decían, hemos tratado en medio de muchas vicisitudes, avanzar. Yo diría lo siguiente, porque me parece que es importante verlo en su conjunto. De acuerdo a la información que la unidad ha tenido a su disposición, el primer registro de personas desaparecidas en este país data de 1948. Y durante ese tiempo que hemos podido decantar información, contabilizamos más o menos 99,000 personas desaparecidas. Esto en sí mismo es un reto enorme, de la mayor importancia y magnitud, y a la vez una oportunidad única para la construcción de paz, la convivencia y la legitimidad del Estado, como lo decía anteriormente. Las experiencias del Estado en materia de búsqueda de personas desaparecidas se concentran en esfuerzos muy relevantes de recuperación de cuerpos mediante el abordaje de lugares a campo abierto y cementerios que viene desarrollando la Fiscalía General de la Nación a través del GRUE, del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entregas, en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas. Aquí vale la pena destacar que un reto importante adicional en la implementación del mandato de la unidad es que, como ya lo mencioné, tiene que ver con la dirección y coordinación que se le asignó a la unidad. El papel de dirigir y coordinar significa que, como lo destaca la Corte Constitucional, implica el entendimiento de toda la institucionalidad, transicional o no, de la responsabilidad que tiene el Estado en su conjunto de brindar respuestas ágiles, lo decías. Tienen que ser ágiles, tienen que ser completas, tienen que ser articuladas y oportunas sobre lo que se está haciendo para encontrar a las personas desaparecidas y agilizar los resultados de esa búsqueda. En esta línea es importante remarcar que el acto legislativo del 2017
hizo un refuerzo en una obligación que ya tiene el Estado por norma constitucional, pero que el acto legislativo refuerza, y es: los órganos del Estado brindarán toda la colaboración que requiera la unidad. Y esta comprensión y voluntad, yo estoy de acuerdo, la voluntad política, la voluntad institucional, es urgente de consolidar y fortalecer para permitir superar la deuda histórica de la falta de información en que viven las familias, y que es en donde radica la continuidad de su sufrimiento, que a su vez tiene el impacto de representar, como lo ha dicho la Corte Constitucional, y está prohibido por norma constitucional, y producirle a las familias tratos crueles, inhumanos y degradantes. La falta de información sobre los desaparecidos, eso es lo que produce, y está prohibido de manera absoluta por la Constitución. La Corte ha dicho en este sentido que las demás instituciones públicas que se ocupan de materias asociadas o complementarias al cumplimiento de las responsabilidades y funciones de la unidad deben enmarcarse en el propósito de lograr la mayor eficacia y eficiencia en las labores de la administración. El impacto de este reto es la falta de información, el acceso parcial y poco oportuno a información que nos permita agilizar la búsqueda, a no repetir acciones ya emprendidas, ocasionando desgastes, desesperanzas y frustraciones de las víctimas. Debemos caminar de manera conjunta a la no repetición de prácticas institucionales y a la transformación de las mismas, introduciendo cambios radicales de la articulación interinstitucional que tengan la capacidad de transformar la experiencia de las víctimas hacia su respeto, la dignificación y la superación de las barreras de acceso a la respuesta del Estado. Hay un tema novedoso en la naturaleza jurídica de la entidad que tiene implicaciones en el relacionamiento con la institucionalidad preexistente e incluso dentro del mismo sistema integral, lo cual ha sido un reto, ya termino, ha sido un reto importante. El diálogo, como lo decías, o lo decía ahorita Mariana, el diálogo entre un mecanismo judicial y extrajudicial que permita coincidir en las acciones que complementen la respuesta del Estado. Creo que es muy, muy importante. Necesitamos sentirnos como Estado partes incluidas en la unidad de búsqueda, hacia el cumplimiento postergado de la obligación jurídica de brindar la respuesta que requieren las víctimas y la sociedad entera. Solo así podremos hablar de convivencia, paz y legitimidad del Estado.